Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que es el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Estamos a punto de cerrar esta semana de la octava de Pascua. Y durante esta semana hemos escuchado cómo Jesús no solamente ha resucitado, sino que también se ha dejado ver por algunos de los discípulos. Precisamente esta es la tercera vez que Jesús se presenta ante los discípulos. La primera vez fue en el camino a Emaús, donde se incorpora en el camino de estos discípulos y que ellos no le reconocieron si no es hasta la fracción del pan. El día de ayer escuchábamos en el Evangelio que cuando estos discípulos se reúnen con los otros y les empiezan a platicar de que habían visto al Maestro, Jesús se presenta ante ellos con un saludo muy especial y muy particular: la paz esté con ustedes. Y a pesar de que este saludo era muy simbólico, no le reconocían los discípulos. Por eso Jesús le decían: vean mis manos. ¿Cómo van a creer que yo soy un fantasma si los fantasmas no son de carne y hueso? Y esta tercera vez se presenta ante ellos en el lago de Tiberíades, cuando ellos se disponen a pescar. Llega y les pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Tiren la red a la derecha y ahí encontrarán peces. A mí me llama mucho la atención esta tercera aparición de Jesús a los discípulos, porque si bien recordamos cuando Jesús reúne a los apóstoles para iniciar su vida pública, es mediante este signo de la pesca que conoce a Pedro,
que conoce a Andrés por medio de este signo y nuevamente se presenta ante ellos y les pregunta si han pescado. No solamente eso, les da la indicación hacia dónde tienen que poner la red y pescan más de 156 pescados. El discípulo amado Juan ante esto sabía que era Jesús, pero como nos lo dice el Evangelio, no se atrevían a preguntarle quién era, porque sabían que era Él. De esta manera, mi querido hermano, los apóstoles ya no tienen duda de que Jesús ha resucitado. En medio del dolor, en medio de la tristeza, se les había olvidado que Jesús ya les había dicho en repetidas ocasiones que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él entregara su vida por cada uno de nosotros, pero que al tercer día resucitaría. ¿Cómo es posible? Si Jesús ya les había revelado esto, no creyeran en las palabras de aquellas mujeres que van al sepulcro y lo encuentran totalmente vacío. Se le aparece a María Magdalena y también ella va y les anuncia y siguen sin creer. Llegan los discípulos que iban camino a Emaús, le platican a los demás discípulos y siguen sin creer. Aún con el saludo de Cristo, la paz esté con ustedes, todavía están titubeando. Pero con esta tercera aparición que Jesús lo hace ahora por medio de la pesca, ya no tendrán ninguna duda, primero que todo, de que Él ha resucitado. Y segundo, de la misión que les ha encomendado a cada uno de ellos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Prediquen que Dios envió a su Hijo único, que entregó la vida por todos los hombres, que nos ha redimido a cada uno de nosotros. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen los pecados. Todos aquellos pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, y todo lo que ustedes no perdonen quedarán sin perdonar. ¿Qué podemos aprender tú y yo durante esta primera semana, la octava de Pascua, la semana posterior a la resurrección? Debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a reconocer que Cristo no quedó clavado en una cruz, que Cristo resucitó y que con su resurrección viene a resucitarnos a la vida, una vida en plenitud, una vida alejada del pecado, de los excesos del mundo. ¿Cómo vamos a corresponder tú y yo al sacrificio que Cristo hizo a morir en la cruz? ¿Verdaderamente estamos viviendo la resurrección? ¿Verdaderamente estamos viviendo la Pascua? Porque la Pascua de Cristo, la resurrección, es vivir en la alegría, en el amor, en la armonía. No se trata únicamente de decir, ya pasó la Cuaresma, cumplí mis propósitos de Cuaresma y me quedo ahí, ya voy a volver a seguir a vivir de la misma manera. Ya voy a volver a tomar, voy a volver a fumar, voy a volver a vivir en los excesos, voy a seguir pecando, porque ya pasó la Cuaresma, ya Jesús resucitó y ya puedo seguir haciendo mi vida igual. No, mi querido hermano. La resurrección de Jesús viene a darle un sentido a tu vida y a mi vida. Es dejar el hombre viejo y convertirnos en el Hijo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos esos discípulos que perseveran en Cristo como Jesús nos pide. Perseveren en mí como yo persevero en el Padre. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que vivamos esta Pascua con la alegría de que Jesús está vivo, pero que Jesús está esperando que también como los discípulos le reconozcamos, que también como los discípulos salgamos a predicar el Evangelio, salgamos a dar
testimonio que Él está vivo. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.